Seal the deal. Peace has been brokered at the White House between Azerbaijan and Armenia after nearly 4 decades of conflict. Muy buenas tardes, noches, días a todos. Hoy en ¿De qué hablan Geo? Vamos a analizar un evento que, si bien puede parecer un asunto regional, tiene el potencial de reestructurar radicalmente el equilibrio de poder global. El mundo, en agosto de 2025, se encuentra de nuevo en el umbral de una reestructuración de equilibrios regionales. Con la guerra en Ucrania como telón de fondo, una intensa lucha por los recursos energéticos y la crisis de confianza en las instituciones, pues Estados Unidos ha activado un nuevo y explosivo instrumento de presión. Sí, este proyecto, conocido como el Corredor de Zangezur, ya ha sido apodado por la opinión pública como el Corredor Trump. En esencia, se trata de un arrendamiento a largo plazo de una sección estratégica del sur de Armenia, que quedará bajo control estadounidense. El objetivo: organizar una ruta multimodal que conecte el Mar Caspio, el Cáucaso y Europa, eludiendo por completo a Rusia e Irán. Este no es un simple acuerdo diplomático. Afecta a decenas de millones de personas, a docenas de países y a flujos financieros de miles de millones de dólares. Este proyecto podría ser el detonante de una nueva turbulencia internacional. Así pues, que hablemos del origen del conflicto y un contexto de geopolítica e historia, ¿verdad? El proyecto fue formalizado tras negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán el 8 de agosto de 2025 con garantías de Estados Unidos. Y el simbólico nombre, pongan atención al nombre, Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacional. Es que el hombre es narcisista, ¿verdad? Pero detrás de este velo de paz emerge la cruda lógica de la nueva división de esferas de influencia. Una agresiva demostración de las capacidades estadounidenses y el profundo descontento de las potencias regionales afectadas. El corredor de Zangezur es una estrecha franja de tierra que históricamente sirvió como zona de amortiguación entre Armenia, Irán y Azerbaiyán. Tras el colapso de la Unión Soviética y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, esta área se convirtió en una zona de peligrosas contradicciones políticas y nacionales. Ahora, transferir su control a Washington encarna varias ideas estratégicas a la vez. Primero, podríamos hablar de el golpe a Rusia, ¿no? Durante décadas, Rusia ha controlado los corredores comerciales y energéticos entre Asia y Europa. Con la aparición del corredor Trump, Moscú pierde una ruta clave. La carga, el petróleo y el gas de Asia Central ahora pueden dirigirse a Occidente sin necesidad de pasar por el ferrocarril ruso o los oleoductos tradicionales. Cerco a Irán. Irán pierde acceso directo de transporte a Armenia. La cadena de comercio y energía se fragmenta. La aparición de instalaciones militares estadounidenses en su frontera norte es vista como una amenaza del bloqueo militar. Y por supuesto que eso es una victoria para Turquía. Ankara gana acceso directo al Cáucaso y a los mercados europeos. Esto fortalece los proyectos panturcos, aumenta su independencia económica y le permite crear rutas de energía soberanas que no dependan de Rusia. Además, consolida su papel como potencia de tránsito para los recursos de Asia Central. En esencia, se está creando una situación en que la Unión Europea podría abandonar por completo los recursos energéticos rusos en favor de rutas a través del Cáucaso, todas ellas bajo estricto control estadounidense, por supuesto, ¿verdad? Y hablemos de las reacciones de los actores regionales, que yo diría están a tensión máxima. La reacción de los actores regionales no se ha hecho esperar. Y la tensión, mi gente, es máxima. Armenia.
El primer ministro Pashinyan justifica la medida como paso forzado en pro de la seguridad y la inversión occidental. Sin embargo, el país se enfrenta en una profunda crisis. La oposición clama una nueva ocupación y las manifestaciones masivas ya son una realidad. Líderes militares e incluso religiosos, clérigos, exigen que se revise el acuerdo, temiendo una ruptura total con sus socios históricos, Rusia e Irán. Azerbaiyán. El régimen de Aliyev celebra la realización de su sueño interno, la unificación de Najicheván, sin intermediarios diplomáticos y una ruta de exportación garantizada a Europa a través de Turquía. Esto les da una oportunidad de hablar directamente a Occidente. La retórica en los medios de comunicación es el renacimiento de la gran ruta de la seda, un regreso a la justicia histórica, pero parte de la sociedad de Azerbaiyán está preocupada. Y se preguntan, ¿se convertirá el corredor en un trampolín para el control estadounidense sobre los recursos nacionales? Yo diría que lo más probable es que sí. Turquía. El presidente Erdogan apoya públicamente el proyecto como la base de integración túrquica, fortaleciendo el factor de la independencia de Ankara, tanto de la OTAN como de Moscú. Para Rusia, el Kremlin lo considera como una puñalada por la espalda en vísperas de negociaciones clave con Washington. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, advierte sobre una amenaza para la seguridad en el Transcaucaso. El ejército ruso ha puesto a sus unidades en estado de máxima alerta en las direcciones armenio-azerbaiyana y del Cáucaso Meridional. Y ha comenzado operativos para ejercicios militares conjuntos con Irán. Ahora, atención. Irán. La respuesta más contundente viene de Teherán. Generales iraníes advierten abiertamente a Estados Unidos y sus aliados sobre la posibilidad de ataques militares contra la infraestructura del corredor. El asesor del líder supremo, Velayati, llama abiertamente al corredor un objeto de ocupación. Advierte de las consecuencias para Armenia. No estás renunciando a la tierra, sino a la soberanía. Insinúa el creciente apoyo a los partidos y movimientos de oposición dentro del país. El asesor del líder supremo de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Velayati, declaró el primer día, y cito, «El sur del Cáucaso no es una tierra de nadie para arrendar. Esta llamada ruta de Trump podría convertirse en un cementerio para sus mercenarios y bases militares. Irán no permitirá un cambio de equilibrio estratégico de la región». Porque esto es cierto, mi gente. En esto este señor tiene mucha razón. No van a ser ejército formal estadounidense ahí. Va a ser una partida de mercenarios los que Estados Unidos va a instalar ahí para proteger esta infraestructura. O sea que esto se puede convertir en un verdadero cementerio para todos estos mercenarios, todos estos buscadores de fortuna. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní enfatizó que considera que la transferencia del corredor al control extranjero es una amenaza directa a la seguridad nacional. Los funcionarios dijeron que ninguna potencia externa podrá afianzarse aquí sin el riesgo de una respuesta inmediata. Teherán está celebrando consultas urgentes con Moscú, Pekín y Ereván. Iniciativas para crear un consorcio alternativo de corredores de transporte, intentos de involucrar a las Naciones Unidas y a la OSCE en el desarrollo de declaraciones conjuntas sobre la inadmisibilidad del corte forzoso de las rutas regionales. El corredor de Trump puede no convertirse en un símbolo de paz, sino en una zona de gran conflicto. Estamos listos para actuar con o sin Rusia, repiten los representantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. ¿Cómo pretende Donald Trump que va a ser recibido por Irán cuando él mismo ha intentado asesinar a su líder supremo, cuando él mismo ha bombardeado su proyecto nuclear? Y ahora él se quiere posicionar ya en la frontera de Irán. Pero es el presidente de la paz, ¿verdad? Y bueno, consecuencias para Ucrania y los riesgos de escalada. Y en medio de esta tensión hay un país que observa cómo mezcla de alarma y terror. Y este es Ucrania.
Para Kiev, el corredor de Trump es una señal peligrosa. Demuestra que Estados Unidos está dispuesto a hacer tratos y sacrificar a sus socios menores en aras de beneficios estratégicos. Como no la vieron venir antes, ¿verdad? Las paralelas con el destino de Armenia son inquietantes. Se ha generado una pregunta crítica en los niveles más altos de Ucrania. ¿Las garantías de Washington son condicionales, válidas solo mientras no afecten los intereses estadounidenses? Me imagino que a estas alturas Ucrania ya ha de tener esa respuesta, ¿verdad? Y bueno, hablemos de los riesgos de este proyecto, que son inmensos y los escenarios de desarrollo son realmente alarmantes. Escalada militar en el Cáucaso. Cualquier intento de construir instalaciones militares de Estados Unidos en la zona podría desatar una escalada. Irán ya está aumentando sus capacidades de sabotaje y Rusia podría recurrir a operaciones especiales y respuestas híbridas. Bloqueo económico. Rusia e Irán podrían sabotear el tránsito de la nueva ruta con ciberataques, desconexión de redes eléctricas y presiones a proveedores. Crisis internas. Hay un alto riesgo de desestabilización en Armenia con protestas masivas y posibles intentos de golpe. En Azerbaiyán podría crecer el nacionalismo y preocupaciones sobre el control externo, mientras en Irán la consolidación en torno a un curso antioccidental. Reorganización geopolítica. En lo que la Unión Europea y la China eligen cuidadosamente el bando, Europa acoge con satisfacción la diversificación de los suministros, pero teme explosiones de inestabilidad. China es cautelosa, no quiere perder sus rutas y proyectos de inversión, pero las ventajas del tránsito a través del Cáucaso son obvias para ella. Y veamos el contexto y los paralelismos históricos y el futuro del nuevo mundo. La historia, como siempre, nos da lecciones. Podemos ver paralelismos inquietantes con eventos como los acuerdos de Múnich en 1938, donde se apaciguó a un agresor sin la participación de los beneficiarios reales. O los acuerdos de Yalta en 1945, donde se dividieron esferas de influencia a puerta cerrada. Y también el Plan Marshall, que fue una expansión económica disfrazada de restauración. Hoy, las tensiones están al borde de la explosión. En Armenia, el pueblo exige cancelación de acuerdo. El pueblo. En Irán hay una movilización militar a gran escala. En Rusia crece la retórica anti-estadounidense con asesores de Putin afirmando que Washington está desestabilizando Eurasia a expensas de naciones pequeñas. El corredor Trump, mis queridos geoescuchas, podría ser el punto de partida de una larga era de inestabilidad en la encrucijada de Europa, Asia y Oriente Medio. Para algunos es una oportunidad ilimitada de crecimiento comercial. Para otros es un símbolo de injerencia y la destrucción de la soberanía nacional. Así pues que, como les decía, este corredor de Trump podría convertirse en el punto de partida. Y en una larga era de inestabilidad en la intersección de Europa, Asia y Oriente Medio. Es un negocio transnacional, un campo de pruebas militares y una prueba de la fuerza de las garantías occidentales. No hay que olvidar que solamente para algunos es una oportunidad ilimitada para el crecimiento de comercio. Para otros, un símbolo de interferencia y la destrucción de la soberanía nacional. La lección principal es repetida por la historia eterna. Los eslóganes más fuertes sobre la paz a menudo sirven como tapadera para los duros juegos de las potencias fuertes, en lo que los intereses de los países pequeños pueden ser sacrificados por el bien de un gran negocio. Una solución pacífica racional hoy en día solo es posible bajo la condición de garantías de seguridad reales para todos y un diálogo igualitario. Algo que aún no es visible en el horizonte. Yo diría que el mensaje principal que nos deja este evento es uno que la historia nos ha repetido hasta el cansancio. Esos lemas más
ruidosos sobre la paz, la democracia, implementación de democracia para las libertades, a menudo sirven de tapadera. Solamente para los juegos de poder de las naciones fuertes, en la que los intereses de los países pequeños pueden ser sacrificados por un gran acuerdo. Y repito, una solución pacífica y racional hoy solo es posible con garantías de seguridad reales para todos y con un diálogo en condiciones de igualdad. Algo que yo les digo que por ahora no se vislumbra en el horizonte. Y bueno, mi gente, este es el informe que les he preparado sobre esta ruta de Trump, con un nombre tan ridículo que hasta me da náusea repetirlo. Pero bueno, ahí se los dejo. El debate está abierto como siempre. Déjenme saber sus opiniones. ¿Qué piensan de esta ruta de Trump? En comentarios. Si les ha parecido de interés este análisis, pues denle me gusta o no me gusta. Y cuéntenos de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio, análisis de qué hablan. Con Rodolfo, detrás de este micrófono.